Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 182, Nutrir la relación con los hijos, con Magui Moreno. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de qué tiene hambre tu vida? El mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y quiero recordarles que desde el instituto estamos ofreciendo un curso de psiconutrición para profesionales de la salud que se impartirá del 7 al 9 de junio en la ciudad de Guatemala y del 9 al 11 de agosto en la Ciudad de México. En este curso, la nutricionista Ana Lucía Filippi y yo les introduciremos al modelo de intervención de la psiconutrición, que se refiere al abordaje integral que realizan psicólogos y nutricionistas que comparten una visión holística de la salud. En el curso les brindaremos el sustento teórico y las herramientas prácticas para trabajar desde este abordaje, ofreciendo a los pacientes un tratamiento completo para resolver de fondo la relación disfuncional con la comida y su cuerpo. Entre los temas que se cubrirán en el curso son qué es la psiconutrición, introducción a los enfoques de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y mindful eating. Hablaremos del origen psicológico de las conductas alimentarias alteradas y cómo el trauma impacta en el cuerpo y la alimentación. Les brindaremos herramientas prácticas de gestión emocional, herramientas para el manejo de las conductas alimentarias alteradas tanto de exceso como restrictivas. También los lineamientos para que ustedes puedan detectar conductas alimentarias de riesgo en la consulta. Abordaremos el tema de la imagen corporal y a lo largo del curso se realizará discusión de casos, mesa redonda y van a obtener recursos para aplicar en su consulta. El curso está avalado por el Instituto de Psicología de la Alimentación y se otorga un diploma como constancia de participación al finalizarlo. En el curso les incluimos un manual impreso y además recursos digitales. Para más información sobre los requisitos de admisión, la inversión y formas de pago, visiten cursopsiconutrición.com. Bien, pues como en unos días, el 10 de mayo, se celebra en México el Día de las Madres, el programa de hoy está dedicado a reflexionar sobre cómo nutrir la relación madre e hijo. Para hablar de este tema me acompaña Magui Moreno, coach, experta en mindfulness y mamá de un hijo con autismo. Magui ayuda a otras madres y padres de niños con diferencias neurológicas a estar mejor consigo mismos para reducir el estrés, incrementar su bienestar y poder disfrutar más de sus hijos. Es terapeuta transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y coach estratégica por la Academia de Coaching Estratégico Método Tony Robbins. Magui tiene su propia práctica de coaching desde agosto del 2016 y ha ayudado a cientos de personas a aplicar el mindfulness de manera práctica en su vida cotidiana a través de cursos online y sesiones individuales, tanto en inglés como en español. Que disfruten la entrevista. Hola Magui, bienvenida al podcast. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias, Ana. Yo estoy encantada de estar aquí y encantada de, pues de hablar contigo un ratito de estos temas. Queridos escuchas, Magui ya ha estado con anterioridad en este podcast. De hecho, en el episodio 101 me acompañó junto con Wendy Bosch para hablar de hambre de espiritualidad. Y esto es porque Magui y Wendy tienen un fabuloso podcast que se lo súper recomiendo, que se llama Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, donde hablan sobre cómo vivir de manera conectada y espiritual en el día a día. En las notas del episodio van a encontrar el link para que lo puedan escuchar y también lo encuentran en las principales plataformas como iTunes y Spotify. Y bueno, Magui, pues ahora estás de vuelta en ¿De qué tiene hambre tu vida? Para hablar de un tema diferente, aunque claro que todo se conecta con la espiritualidad, sí, pero que tiene que ver más con tu experiencia personal como madre y con tu formación profesional. Entonces, quiero empezar preguntándote sobre cómo te involucraste tú en los temas de maternidad, paternidad, crianza y sobre todo de apoyo para padres con niños que son neurológicamente diversos.
Pues mira, me involucré pues porque me lo marcó la vida, ¿no? Como casi todo, como casi todo. La vida te va marcando la pauta. Yo empecé trabajando en temas de desarrollo y de cooperación internacional hace muchos años en Estados Unidos, en el Reino Unido y en África, pero la verdad es que no me sentía totalmente realizada, no sentía que como que mis talentos estaban siendo utilizados de la mejor manera. Entonces me tomé un tiempo para, bueno, pues un sabático, ¿no? Me pedí una excedencia y entonces decidí que, bueno, que era un muy buen momento para ser madre, para empezar una familia. Y lo que sucedió es que se nos complicó a mi marido y a mí. Tardamos 4 años en concebir a nuestro hijo Adrián, que ahora tiene 8. Y entonces, en todo este proceso, ¿no? de desafío de infertilidad, pues yo me puse a investigar, retomé el yoga, que era algo que empecé bueno, cuando estaba en la universidad, pero que no había hecho regularmente. Y entonces retomé un poco el yoga y me empecé a interesar mucho por temas en torno a la meditación y en torno al mindfulness como herramientas de gestión del estrés, porque yo siempre he tenido tendencia a ser una persona muy autoexigente. Y entonces, bueno, me metí mucho en todo eso. Finalmente tuve a mi hijo Adrián y decidí formarme como coach estratégica. Y también como terapeuta transpersonal, que básicamente es un tipo de terapia que está muy, muy enfocada en la escucha consciente, en ayudar. ¿No? Es un poco en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que es donde estudié, se habla de el terapeuta como una comadrona, en realidad la que pare al hijo, en este caso digamos a la solución o a la respuesta que buscamos en terapia, es el propio paciente. Y el terapeuta solamente está ahí para escuchar y para ayudar con preguntas potentes, ¿no? Para ayudar a que aquello que tiene que salir salga. Entonces, al acabar esa formación, ya vivíamos en Escocia, que es donde coincidí con mi querida amiga Wendy, y entonces decidí pues emprender como coach y como terapeuta, y en un principio empecé de manera genérica, muy enfocada en el mindfulness, ¿no? Y en todo este tema de la terapia transpersonal, pero la verdad es que fue en torno a esos años que a Adrián, a mi hijo, le diagnosticaron con TEA, que es trastorno del espectro autista, y entonces, aunque seguí, pero algo en mi corazón me llamaba, ¿no? Porque lo vi, como lo experimenté yo propiamente como madre de un niño con autismo, pero también lo vi en otras madres de otros niños con diferencias neurológicas en el colegio de mi hijo. Vi que estamos todos tan enfocados en ayudar a nuestros hijos y en conseguir apoyos para nuestros hijos que muchas veces no solamente no nos cuidamos bien a nosotras mismas, sino que además no hemos procesado siquiera el duelo inicial por esa pérdida del hijo que nos imaginábamos, y por lo tanto no hemos hecho en muchos casos ese trabajo inicial, ¿no? Iniciático, tal vez de transformación y de autoconocimiento que un desafío tan grande exige, ¿no? Para poder vivir con un cierto grado de bienestar. Entonces, resumidamente, ese es un poco mi trayecto personal y profesional. Sí. Gracias, Maui. Y platicábamos antes de empezar a grabar que algo que me gusta mucho de tu trabajo es que justamente está enfocado en apoyar a los padres, porque hay muchos recursos, y qué bueno, sobre, a ver, bueno, cómo podemos apoyar a los niños para que se desarrollen, para que aprendan habilidades, bla, 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 para que haya inclusión social, etcétera. Pero hay muchísimo menos sobre cómo apoyamos a los padres que están viviendo, y como tú dices, si están viviendo su propio proceso, además de con la responsabilidad de, pues, apoyar a sus hijos. Exacto. Y yo creo que esto es genérico para la maternidad y para la paternidad, en el sentido de que no solamente es digamos, un desafío para los padres de hijos diferentes, ¿no? Yo creo que obviamente cuando tu hijo le diagnostican con cualquier tipo de trastorno o cualquier tipo de diferencia de aprendizaje, siempre va a ser un trauma, o sea, realmente va a ser un trauma, porque nadie se espera eso, y porque además los padres, siempre se dice, ¿no?, que cuando nace un hijo también nace un padre o una madre, y es cierto, o sea,
traemos al mundo a nuestros hijos, pero también traemos al mundo a un saco de expectativas que vienen con los hijos, ¿no? Entonces, claro, esas expectativas se tienen que ajustar. Y esto es así para todos los padres, ya sean padres de hijos totalmente neurológicamente, o sea, típicos, neurotípicos o con diferencias. Pero yo creo que lo interesante del desafío particular de los padres que tenemos hijos diferentes de alguna manera es que la dificultad y el desafío es tan grande y puede ser tan traumático que realmente nos puede anular, ¿no? Muchas de las personas con las que trabajo me hablan de que se han abandonado, de que se han abandonado a ellas mismas. Y esto puede pasar y pasa cuando nuestros hijos son neurotípicos, pero pasa aún más cuando nuestros hijos son diferentes, porque realmente es un huir hacia adelante, un querer ayudar y una angustia, ¿no?, por el futuro, que hace que, primero, no vivamos el presente y por lo tanto eso también tenga una implicación en la conexión con nuestro hijo. Y lo segundo, que estemos totalmente abandonándonos, ¿no? Estemos perdiéndonos, nos volvemos unos desconocidos de nosotros mismos porque no somos tampoco capaces de cuidarnos, estamos tan angustiados, ¿no?, por el futuro de nuestros hijos que no somos capaces de estar ni siquiera con nosotros mismos. Entonces yo creo que a mí lo que me hace ilusión y me da mucho optimismo es ver que cada vez hay más personas que trabajan el tema de la maternidad y la paternidad consciente, la crianza consciente, en general, para todos los padres. Y yo creo que donde yo quiero aportar mi granito de arena es en este, digamos, subámbito, en este ámbito más específico de la situación de los padres que tienen hijos diferentes. Pero sí, la maternidad y la paternidad es una gran avenida de transformación personal, una de las mayores, yo creo. Es cierto lo que dices, o sea, en general, independientemente de las condiciones particulares de cada hijo, claro, o sea, total, es un cambio tan radical y me gusta mucho como lo dices, y es el nacimiento de otra parte de ti, o sea, y una parte también desconocida con la que tú tienes que aprender a estar. Y justamente por eso vamos a hablar hoy sobre cómo se puede nutrir a los hijos mientras los padres también continúan nutriéndose a sí mismos, ¿no? Exacto. Y yo aquí me gustaría empezar diciendo que es una responsabilidad, por supuesto, ser padre, ser madre, pero también es una oportunidad. Y yo creo que la mayor parte de nosotros no lo vemos tal cual, o por lo menos no de manera consciente. Y yo aquí la invitación que hago a todas las personas que nos escuchen es que realmente reflexionen sobre cómo su maternidad, su paternidad puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Pues una oportunidad para hacer un examen a fondo de las creencias, de los valores y de las reglas propios que tenemos. Porque muchas veces, sobre todo en el ámbito de las relaciones familiares, tenemos unas creencias, unos valores y unas reglas que están tan automatizados, que están ahí tan colocados, que son casi inconscientes, que muchas veces ni siquiera nos hemos parado a reflexionar sobre ellos, ¿no? Entonces, la maternidad nos permite preguntarnos cómo quiero ser yo como madre, ¿no? ¿Cómo quiero ser yo como padre? ¿Cómo quiero que sea la relación con mi hijo desde mi punto de vista? ¿Cómo quiero transmitir creencias, valores y reglas a mi hijo? Porque yo creo que el problema de muchas veces lo que hacemos por inercia, y esto es normal, lo hacemos todos, es transmitir aquello que se nos transmitió a nosotros. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera, primero muchas cosas permanecen inconscientes o semi-inconscientes, no somos necesariamente, no tenemos claridad necesariamente por qué operamos de ciertas maneras, ¿no? Aunque a veces nos cueste o digamos, esto no me está saliendo demasiado bien, si no nos damos el tiempo para examinar esas creencias, pues ahí hay una especie de incongruencia, ¿no? O puede llegar a verla. Y lo segundo es que perdemos esa oportunidad de realmente empezar de nuevo, que nos dan nuestros hijos. Nuestros hijos nos dan esa oportunidad de empezar de nuevo y por lo tanto tal vez de romper patrones que no
que no necesariamente tal vez nos valen ya, ¿no? Entonces, esta oportunidad de examinar yo creo que es fundamental y por lo tanto implica también un poco de coraje, ¿no? Para decir, bueno, pues no voy a educar de la manera necesariamente que se me educó a mí o no en todos los aspectos, pero voy a realmente hacer míos estos valores y estas creencias para poder aplicarlos de cara a la relación con mi hijo y por lo tanto no tener que seguir los dictados de la sociedad, de la cultura, de mi familia de origen necesariamente. Eso no quiere decir que haya que tirarlo todo por la borda, ¿verdad? Claro. Simplemente examinarlo. Entonces esa es la oportunidad, yo creo que esa es la gran oportunidad. Y en esta oportunidad está la semilla de nuestro propio cambio interior. Y yo añadiría que también es una oportunidad de sanar heridas abiertas y muchas heridas que no eran tan evidentes quizá o no eran tan conscientes, pero que ante este profundo cambio vuelven a surgir. Heridas de la infancia, heridas con los propios padres, o sea, es que todo lo que implica el proceso de gestación, de parir y después toda la crianza, confronta con esa misma experiencia que nosotros tuvimos de haber sido gestados, de haber sido paridos y de cómo fue nuestra crianza. Entonces también es una gran oportunidad para sanar eso en nosotros. Sí, y yo creo que de esto se habla ahora mucho, ¿no? De todo este tema intergeneracional y de hecho, bueno, pues también hay terapias que son sistémicas, ¿no? En las que básicamente para sanar estamos viendo a todo nuestro sistema familiar y yo esto lo encuentro fascinante. La verdad es que a mí me ha ayudado mucho en lo personal, que al trabajar mis propias sombras, sobre todo en torno a la gestión emocional, se han destapado muchísimo. Y esto, digamos que lo empecé a hacer por y para mi hijo, ¿no? Por y para la relación con mi hijo. Pero al hacerlo, entonces como que visualmente lo veo como que, bueno, la flecha va hacia abajo, ¿no? Lo hacemos para nuestros hijos, porque esa es la gran, también, ese es el gran regalo de la maternidad, que muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas por nuestros hijos que de otra manera no haríamos, ¿no? Entonces, si queremos sanar, si nosotros, por ejemplo, tenemos un desafío de cara a la gestión de nuestra ira, que ese ha sido, por ejemplo, en mi caso personal, yo al darme cuenta de que me enfadaba con Adrián, con mi hijo Adrián, y le gritaba y tal, me di cuenta, no, aquí algo tiene que cambiar, esto yo no lo quiero para mí, ni lo quiero para mi hijo, ni lo quiero para la relación con mi hijo. Entonces, lo haces por eso, no lo haces por esa motivación, pero al hacerlo, esa flecha empieza a subir hacia arriba y te das cuenta de que muchos de estos patrones de comportamiento en realidad son patrones heredados de cómo tú tuviste que gestionar esa emoción cuando tú eras niña y tus padres le daban a tu comportamiento un cierto valor o no, o sea, ¿sabes? Lo etiquetaban de una cierta manera. Pero es que a su vez, cuando empiezas también a hablar con tus padres de cosas en general, te das cuenta de que ellos seguramente también lo heredaron, ¿no? Entonces es fascinante y es realmente potente, es muy sanador, porque es como un eslabón. Es como una cadena, ¿no? Que es una cadena larga en muchos casos, cada persona es un eslabón, hasta que llega el punto en el que ese eslabón se corta, esa cadena se corta porque ahí ya no vamos a transmitir pues lo que sea, la mala gestión con la ira o lo que sea, ¿no? Entonces es potente, es muy potente. Sí, me gustó mucho como decías, es una oportunidad de comenzar de nuevo. Y qué bonito, ¿no? Tener esa oportunidad, pero sobre todo lo importante es poderla ver así. Entonces, Maui, tú en tu experiencia tanto personal como profesional, ¿cuáles consideras que serían esos como ingredientes básicos para nutrir la relación con los hijos? Pues mira, para mí son 3, o sea que son, claro, dentro de cada uno pues hay mucha tela donde cortar, pero son 3 básicos. Lo primero es el autoconocimiento. Yo creo que esto es fundamental y precisamente los hijos nos dan es una gran invitación a que nos conozcamos mejor, porque hasta el punto en el que nos convertimos en padres, pues hemos elaborado una identidad en base a nuestro trabajo, en base a nuestras calificaciones profesionales, en base a nuestros círculos sociales, a nuestra cultura, a nuestra nacionalidad, en base a muchas cosas. Pero al convertirnos en padres, tenemos que elaborar también una identidad en base a cómo queremos relacionarnos con este ser pequeñito que acaba de llegar a nuestras vidas, ¿no? Y eso es una oportunidad
para volver a conocernos, como si fuésemos otra vez casi adolescentes, ¿no? Es como o vuelvo a empezar, es como un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es fundamental y yo diría que sobre todo a nivel de la gestión emocional, porque no hay nada como un hijo para sacarte de tus casillas. Sí. Entonces, claro, las oportunidades son miles, o sea, realmente a lo largo de la semana hay 1000 oportunidades para, pues para entrar en conflicto con nuestras propias emociones, ¿no? Por pues las cosas que hacen nuestros hijos, las cosas que dicen, cómo va la vida con nuestros hijos a nivel cotidiano, ¿no? Entrar, salir, prepararnos para ir a la escuela, todos son oportunidades que desde un punto de vista más negativo se verían como oportunidades conflictivas, pero yo las quiero ver como oportunidades de aprendizaje, de autoconocimiento, ¿no? O sea, que lo primero es el autoconocimiento. Lo segundo es el autocuidado, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver precisamente con aprender una mejor gestión emocional, entender mejor nuestras necesidades, ¿no? Que muchas veces simplemente nuestras necesidades se quedan por el camino y entonces, pues claro, así estamos de mal humor todo el día porque no estamos, primero, no estamos conociendo esas necesidades propias ni las estamos honrando. Y entonces, al no honrarlas, pues claro, vamos sobre vacío todo el día y nos sentimos pues estresados, agobiados y de mal humor generalmente, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y lo tercero sería la conexión. La conexión, que digamos que sería... Las dos primeras es el trabajo interno que hacemos con nosotros mismos, es el conocernos y el querernos mejor. Y lo tercero, la conexión, es cómo eso se proyecta de cara a los demás, de cara a nuestros hijos, de cara a nuestra pareja, de cara a nuestros familiares, de cara a nuestros compañeros de trabajo, de cara a todo el mundo que nos encontramos en la calle, ¿no? Y aquí yo diría que con la relación con los hijos es fundamental la vulnerabilidad. Es fundamental ser auténticos en el sentido de ser abiertos, de tener el corazón abierto, porque sí va a haber momentos en los que vamos a perder los papeles, sí va a haber momentos en los que vamos a tener comportamientos que nos causan pena, ¿no? Que nos causan vergüenza, de los que nos arrepentimos al instante de hacerlo, de decirlo, pero los niños, sobre todo cuando son pequeños, tienen una gran capacidad de poder estar con todo lo que surge a su alrededor, incluidas sus propias emociones fuertes e incluidas las emociones fuertes de sus padres y de sus cuidadores. Y muchas veces no nos permitimos ser vulnerables con nuestros hijos porque pensamos que tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser los que educan, los que enseñan, los que... y yo creo que no, que es al contrario, podemos precisamente ser vulnerables porque ellos nos van a entender a un nivel mucho más esencial, porque ellos están mucho más en contacto con sus emociones de manera sin obstrucciones, ¿no? Y porque además el ser vulnerables de cara a esa conexión con el otro, con el hijo, también nos permite darles un modelo para que ellos sean auténticos con sus emociones, con su experiencia interior, para que no la nieguen, para que no la repriman, para que no la transmuten, ¿no? Que la cambien por otra cosa, ¿no? Que es lo que nos pasa a los mayores, ¿no? De pequeños se nos educó, te tienes que portar bien, no puedes gritar, no puedes llorar, sentir enfado no es bonito, estás muy fea cuando lloras, todas estas cosas, ¿no? Todos estos mensajes. Y entonces acabamos reprimiendo nuestras emociones, que yo creo que es una de las... Es que realmente es uno de los fundamentos de todo este trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de estar con nuestra tristeza o con nuestro enfado de una manera sana, de una manera vulnerable, no solamente fomentamos la conexión con nuestro hijo y con nuestros seres queridos en general, sino que además les damos a nuestros hijos sobre todo un modelo más sano para que ellos se relacionen con sus propias emociones. Mau, ahorita que te escuchaba compartirnos estos ingredientes básicos, me quedé reflexionando de cómo los mismos hijos son grandes maestros para que los padres desarrollen exactamente esto que necesitan. Porque ahorita pensé que un niño está en plena fase de autoconocimiento y lo hace con una curiosidad y una fascinación de todo lo que descubre de su cuerpo y del mundo y de los demás. Porque también un niño está como muchísimo más conectado, cuando hablabas de conexión, tanto con su cuerpo
con sus partes emocionales y se empieza a aprender a conectarse con los demás, y también esa conexión corporal le permite mucho autocuidado. Es increíble, pues cuando un niño tiene hambre, todavía no trae las ideas de no me voy a aguantar, porque no, llora. O sea, llora y pide comida y no se calla hasta que no le den de comer. Y si está sucio, lo expresa. Y si tiene calor y si está enfadado, también lo demuestra. Y si está contento, también. Y si necesita cercanía y apoyo, lo demuestra también. Y qué importante también decir, bueno, esto justamente, que es lo que va a nutrir la relación con mi hijo también me lo está enseñando diario. Exacto, es que son grandes maestros y es verdad que es un cliché, esto se dice mucho, y sin embargo los padres muchas veces sentimos que la responsabilidad como de enseñar, ¿no? De hacerlo bien es nuestra, cuando en realidad si conectamos con lo que ya son nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Y no tienen tanta inhibición a todos los niveles. Ellos nos marcan el camino, ellos son como grandes budas, ¿no? Grandes maestros zen, ellos viven en su presente constantemente, como dices tú, están en su presente y además la gestión emocional que ellos tienen y que precisamente desde nuestra mentalidad de adultos muchas veces queremos negar o queremos reprimir, que es, ellos sienten una emoción, la sienten al 100% en su cuerpo, la sueltan, ¿no? La manifiestan y por lo tanto la procesan y la sueltan a través de su cuerpo y a otra cosa mariposa, como digo yo. Es decir, ellos se enfadan, les dura 2 minutos o 3 o 5 y a otra cosa. Ya pasó y no se quedan enganchados. Mientras que los adultos, primero, no la expresamos, no la reprimimos, la transmutamos. Entonces, si estamos enfadados, en vez de pues poder ponernos, manifestar ese enfado, pues nos ponemos de mal humor, que es como una versión socialmente más aceptable de la ira. Y entonces no solamente es eso, sino que luego después nos quedamos enganchados a ese enfado, ¿no? A lo que hizo, a lo que dijo, a lo que me hizo. Y entonces podemos aprender tanto de los hijos que realmente, yo lo vuelvo a decir, es una gran oportunidad. Y estos tres ingredientes básicos tienen estos vectores. El vector interno, o sea, conócete a ti en paralelo a cómo se está conociendo tu hijo. Y al conocerte a ti vas a tener también más empatía y vas a poder participar de la mano de ese proceso de tu hijo y vas a poder modelar, ser un modelo de autoconocimiento para tu hijo. Con el cuidado igual, o sea, practica el autocuidado en su versión interna de cara a tus necesidades para poder tener empatía y entender y validar las necesidades, sobre todo emocionales, ¿no? De tu hijo. Y la conexión viene sola, la conexión es automática. Cuando cuidamos del autoconocimiento y del autocuidado en esas dos vertientes, ¿no? Interna hacia nosotros mismos como padres y externa en el modelo que damos a nuestros hijos, la conexión viene sola, o sea, es automática, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo. Y finalmente decir que el amor incondicional, que sería como el otro ingrediente básico, para mí es muy importante decir aquí que que el amor incondicional es una decisión. Es una decisión. A pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades, a pesar de todo, a pesar de cómo sea tu hijo, tú, a pesar de tu personalidad, de la suya, tu pareja, o sea, el amor incondicional está por encima de todo eso, pero es una decisión que tenemos que querer, no amar porque nos cae bien nuestro hijo o porque tenemos mucho en común. Entonces, es un trabajo tuyo, ¿no? Es un trabajo nuestro como madres, como padres, es lo que aportas a la relación con tu hijo. O sea, que yo creo que esto también es muy, muy importante porque habrá gente que, pues eso, con niños diferentes, ¿no? Es que no, mi hijo. Ok, puedes trabajar para entenderle mejor, entender mejor su mundo, pero independientemente, la decisión de quererle incondicionalmente es tuya. No depende de tu hijo, no depende de las circunstancias o de la personalidad de tu hijo. Claro, no depende de lo que haga. Y ahorita también jalándolo a esto que decías, ¿no? De estos vectores, y también es cuestionar y qué tanto decidimos amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. O sea, exacto. Nos amamos a pesar de que no siempre actuamos como quisiéramos, a pesar de que las circunstancias no siempre son como las deseamos, a pesar de que, claro que de pronto tenemos ciertas emociones que decimos, no sé qué hacer con esto.
y aún ahí decidimos amarnos. Qué Ujú, fuerte, ¿eh? ujú. En realidad, la relación con el hijo es un espejo Sí. constante de la relación con una misma, ¿no? Con uno mismo, que por eso es esa gran avenida. O sea, más que una avenida es una autopista, o sea, es un gran, gran, gran camino de autoconocimiento, porque realmente todo lo que está aconteciendo en la relación con tu hijo, a mí me gusta mucho hablar del giro de los 180 grados, ¿no? Ujú, Lo que en inglés llaman el U-turn, porque es ujú, muy visual, ¿no? La vuelta de la U, que es básicamente todo lo que está aconteciendo fuera de ti, que te causa resistencia, tal vez, que te causa conflicto interior o que te crea sentimientos difíciles de gestionar para ti. Eso que está sucediendo fuera es un indicador de que tienes que darle la vuelta ujú. y enfocarte en tu experiencia interna de eso que está sucediendo fuera. No quiere decir como padre o como madre, por supuesto, que no tengamos una responsabilidad pues, de cuidar a nuestros hijos. Es decir, si tu hijo en un momento dado se pone en peligro, pues por supuesto que tienes que pasar a la acción, ¿no? Y enfocarte en lo que está sucediendo. Pero yo creo que nos enfocamos demasiado en lo que hace o lo que pasa alrededor nuestro y no lo suficiente en nuestra experiencia interior de eso que está sucediendo y de cómo nos está afectando emocionalmente y somáticamente, porque el tema corporal es muy, muy, muy importante también. Y porque además, de hecho, los niños, y mientras más pequeños, más, Ujú. o sea, digamos como que aprenden más o se sintonizan o no se sintonizan más vía lo emocional y lo somático, no tanto las Exacto. palabras, ¿no? Es cómo estás tú en tu cuerpo, qué estás comunicando a través de tu cuerpo, a través de tu energía y a través de tu mismo manejo emocional. Los niños son muy receptivos de los tonos de voz, de la mirada, de los gestos, de la cercanía, la lejanía. Sí, cierto. Sí, y además esto también es interesantísimo. Hace poco participé en una conferencia online sobre, era en inglés y el título era Embodied Parenting, que es básicamente crianza como con corporalidad, ¿no? Ujú. Crianza, es que embodied no se traduce bien al español, es No, y difícil. lástima porque es una palabra hermosa, Es sí, muy pero es bonita, como sí, sí. habitar el cuerpo, ¿no? Más o menos. Exacto. Ujú, Sería como una crianza encarnada, en el sentido de que ujú, obviamente todos estamos encarnados, porque todos tenemos un cuerpo, pero y con esa integración, ¿no? Con esa integración de la corporalidad. Y entonces se hablaba muchísimo de que los niños, cuando son muy pequeños, sobre todo, sus sistemas nerviosos están totalmente conectados y sintonizados con el nuestro. ujú. Y entonces esto es súper importante entenderlo porque nuestros hijos no solamente absorben nuestros estados emocionales, incluso cuando nosotros ni siquiera estamos al tanto de nuestros estados emocionales, sino que además también necesitan de nuestra presencia y de nuestra presencia, de nuestro contacto físico para regularse ellos mismos emocionalmente cuando son muy pequeños. Luego, obviamente, con el sistema nervioso se va desarrollando cada vez más y adquiere autonomía. Pero los niños durante la infancia necesitan de nuestra presencia y de nuestra presencia física Ujú. para autorregularse. O sea, está demostrado. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque una de las grandes fuentes de ansiedad, ¿no? Para muchas madres es que no me deja en paz, es que tengo que estar siempre aquí, es que me necesita, ¿no? Es como una especie de... yo lo sé por experiencia propia que a veces sentimos que nuestros hijos son unos vampiros, Ujú. que nos están... Y es que es así, no, pero ellos lo necesitan, ¿no? Entonces, aquí es donde entra todo el tema del autocuidado, ¿no? El Ujú. poder, ok, tu hijo te necesita y es importante para su autorregulación nerviosa y emocional que estés presente y que físicamente estés cercana, pero tú también te necesitas a ti misma. Ujú. Entonces, tienes que encontrar momentos de alguna manera para recargar tus pilas, para estar en silencio o hacer lo que sea que haga que te sientas reconectada contigo mismo, ¿no? Porque el problema es ese que, sobre todo en los primeros 2 años de la crianza, 2, 3 años de la crianza, pues estamos totalmente vampirizadas, es que no tenemos energía porque no solemos darnos permiso para tener momentos a solas o para tener momentos de reconexión propia, ¿no? Con nosotras mismas. Sí, y ahí rescato lo que nos comentabas hace unos minutos de la importancia de la vulnerabilidad.
Y muchas veces, incluso hacia nosotros mismos, ni siquiera es que se tenga que verbalizar con otra persona, es reconocer para mí que estoy cansada, que estoy harta, que estoy furiosa, que la verdad lo único que se me antoja es tomarme una copa de vino, o la vulnerabilidad de decir, necesito ayuda. Exacto, de pedir ayuda, que es una de las grandes cosas que desafortunadamente, desde el punto de vista de la maternidad, es verdad que cada vez contamos con menos apoyos de los que eran tradicionalmente, de los que tradicionalmente estaban disponibles, ¿no? Porque, como se dice, se necesita un pueblo entero para criar a un niño, y es verdad. Sí, O sea, sí, sí, sí. entonces la gente antes criaba en comunidades de pues de mujeres, de las parientas, de las familiares, y entonces había mucho, de las vecinas, ¿no? Entonces había muchísimo más apoyo. Y ahora cada vez tenemos menos apoyo. Claro, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo el control social y en ciertos casos la represión que venía de tener a tu suegra contigo a todas horas, pues ahora ya no la tenemos, pero tampoco tenemos su ayuda. Entonces muchas veces nos cuesta pedir ayuda, porque sentimos que eso es una debilidad, ¿no? Que es como, si yo no puedo ser madre a tiempo completo yo solita, pues es que no soy buena madre, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y esta es una... Y es una pena, o sea, realmente es una pena porque el coste de no pedir ayuda, de no ser vulnerables con nosotras mismas y decir que lo estamos pasando mal, o que nos sentimos totalmente abrumadas, el coste es que nos sentimos que estamos cada vez más aisladas, porque al no pedir ayuda tampoco nos estamos abriendo a los demás no tienen por qué saber que lo estamos pasando mal, ni siquiera nuestras parejas a veces. Y por ahí, pues obviamente podemos caer en casos, bueno, pues más graves de ansiedad e incluso de depresión, ¿no? Porque nos aislamos y sentimos que hay algo mal en nosotras si pedimos ayuda, como que no lo podemos gestionar solas, ¿no? Y entonces yo creo que es importante también darnos permiso para, pues eso, para tener nuestros días malos, para tener nuestros días en los que realmente, pues no, es que deseamos que no haber sido madres, ¿no? ¿En Porque a qué veces momento se me ocurrió esto? Exacto, o sea, es como, pero esto, ¿por qué me lo he hecho yo a mí misma? Y Maui, Entonces, ahorita que hablamos de este como de pronto impedimento que se siente para reconocer la propia vulnerabilidad, uh-huh. así como esto, ¿qué otras barreras tú has notado que, pues sí, impiden tener una relación nutritiva con los hijos o impiden cultivar estos ingredientes básicos? Yo a nivel de obstáculos pienso que el peso de las expectativas es uno de los Uf. mayores, porque como dije al principio, el niño no viene con una hogaza de pan debajo del brazo, viene con un saco de expectativas debajo del brazo, ¿no? Esto es inevitable, esto es una tendencia humana, todos tenemos una mente que opera en el pasado y en el futuro, entonces proyectamos al futuro, nos imaginamos cómo va a ser nuestro hijo, nuestra hija, las cosas que vamos a hacer con ellos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es inevitable, entonces no hay que tampoco machacarse por tener expectativas, es normal, todos las tenemos, pero yo creo que sí que hay simplemente que tomar conciencia de ellas, para poder liberarnos de ellas, porque si no, el problema es que el que te lleva por la vida es la expectativa, no la realidad, ¿no? Entonces, si no haces las paces con la realidad, pues nunca vas a poder realmente conectar con quién es tu hijo y poder conectar y poder entonces crear una relación más auténtica, ¿no? de madre-hijo. Las expectativas son muy insidiosas porque habrá gente que diga, bueno, yo sí, pero yo no tengo tantas expectativas, por ejemplo, como tenían mis padres de mí. Ok, tal vez a nivel personal, a nivel de elegir tu carrera profesional o de elegir tu pareja, seguramente, porque cada vez hay más libertad personal, por supuesto que sí, y cada vez hay más individualidad. Pero hay muchas expectativas muy insidiosas, muy sutiles, ¿no? De que, bueno, pues de que tienes que valer, de que tienes que ser buen estudiante o de que tu valía como persona tiene que ver con tu hacer, ¿no? Con lo que consigas. Entonces, aquí está todo el tema de las creencias y yo aquí una cosa práctica que sugeriría es, porque el peso de las expectativas en realidad tiene que ver con el peso de las creencias, ¿no? Lo que creemos que constituye una buena vida, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entonces, aquí una sugerencia que además es bastante lúdica. Yo hace tiempo, para una presentación que hice, escribí mis top 10, mis creencias top 10 sobre la crianza que a mí realmente no me han ayudado, ¿no? Y entonces esto fue un ejercicio muy bonito de
autoconocimiento, de tomar conciencia de cuáles son esas creencias que yo hasta el momento de convertirme en madre no había tenido tal vez tanto en mente, ¿no? Pero al llegar mi hijo sí que vi que tenía ahí una serie de creencias que realmente no me ayudaban, ¿no? Entonces, creencias como pues, que los padres lo sabemos todo, o que tenemos que estar siempre jugando el rol de padre o madre para nuestros hijos, o que tenemos que estar siempre enseñando a nuestros hijos, o que lo que le pasa a mi hijo es mi responsabilidad, o que lo que hace mi hijo es mi responsabilidad. Son creencias muy, muy bases, son creencias muy base que tienen toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, y una serie de consecuencias a nivel de expectativas y a nivel también de, bueno, pues de cómo juzgamos a nuestros hijos. Entonces yo creo que este ejercicio de hacer una lista, ¿no? De las 10 o las 5 creencias sobre la maternidad, sobre la crianza, que realmente no están bien contigo en este momento, yo creo que es un ejercicio muy revelador. Y escribirlas, ¿eh? Escribirlas. Escribirlas Sí. Y luego o las quemas, o las guardas, o las tiras, o las rompes, o te las recuerdas. O sea, si las guardas, no para indicar que sigues queriéndolas en tu vida, sino para como recordatorio de que esa creencia está ahí, seguramente va a irrumpir en tus patrones de comportamiento en muchas ocasiones, pero no la quieres, ¿no? No te sirve ya. Me gusta muchísimo este ejercicio porque además cuando escribimos nuestras creencias también nos permite tener como que se salen de nuestra cabeza, entonces nos permite analizarlas, como tener esta distancia y ahí sí poder evaluarlas, debatirlas, decir, bueno, a ver, esto sí me sirve, ¿de dónde viene? También escribir, o sea, decir, bueno, esta es la lista de las creencias que no me funcionan, que ya no quiero, pero también escribir cuáles son las creencias que sí quiero. O sea, en Exacto. contraste a esta, ahora que sí decido creer a partir de pues la mujer adulta que hoy soy, de los recursos que tengo, de la vida que tengo ahora, de la experiencia ahora que ya tengo como madre, que sí quiero creer y que decido creer. Exacto. Y además yo creo que aquí en lo de las creencias lo importante también es, lo primero es eso, observar, ¿no? Es sacar, ¿no? Que sería este ejercicio, que sería esta invitación de autorreflexión. Y lo segundo es entender la intención positiva. Porque si no, muchas veces también lo que puede pasar, y también en la relación con los hijos, ¿no? Es que la culpa es un sentimiento que yo creo que lo mismo nace en el momento en el que nace tu hijo. O sea, es que es inevitable. Nos sentimos culpables porque que si no lo hacemos bien, que si nos hemos equivocado, que si le hemos gritado, que si le hemos dicho algo feo, y qué pena, ¿no? Qué pena me da, que no lo estoy haciendo bien, que no soy la madre perfecta. La madre perfecta no existe, el hijo perfecto tampoco, pero esta culpa viene en muchos casos, primero, de que no hemos atendido nuestras necesidades, ¿no? en ese momento, de que hay un conflicto y el conflicto viene, bueno, pues de que hay una manera diferente de gestionar mis necesidades y tal vez las de mi hijo, ¿no? Pero también viene de que no entendemos la intención positiva de eso que hemos dicho, de eso que hemos hecho o de esa creencia que tenemos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la creencia de que pues como madre tengo que estar planificando y organizando a todas horas, ¿no? Que es una creencia muy extendida. Las madres tienen que ser organizadas, ¿no? Hay que ser organizadas, a los hijos hay que llevarles, ¿no? hay que gestionar, ¿no? A todas horas. Esto es una creencia muy extendida. Bueno, pues la intención positiva de esa creencia obviamente es proteger, es hacer que, bueno, pues que la vida de tu hijo no sea caótica, que tenga un cierto nivel de estabilidad. Eso es una intención positiva buena. Ahora, si cambias la creencia, pero guardando la intención positiva, esa es la clave, ¿no? Entonces decir, bueno, sí, que mi hijo tenga una vida calmada, que una vida estructurada, una vida organizada, que todas sus necesidades básicas estén cubiertas, que también estén cubiertas las de mis otros hijos o las mías propias, ¿no? Como familia, que tengamos nuestras necesidades cubiertas y que tengamos un hogar bueno, pues que funcione. Ok, esa es la intención positiva, pero a ver si lo puedo hacer sin tener que convertirme en una madre controladora. Claro. O sea, que es la creencia, ¿no? La creencia es, tengo que estar haciéndolo siempre. La podemos cambiar y decir, bueno, no tengo que estar planificando y organizando siempre, porque no es necesario estar haciendo eso 24 horas al día. También hay tiempo para jugar, para estar presente, para conversar, para tomar en cuenta los puntos de vista de mi hijo, etcétera, ¿no? Entonces, guardar la intención positiva, pero cambiando la creencia de que somos nosotras las que te lo tenemos que hacer siempre todo, ¿no? Que es una creencia súper extendida, sobre todo entre las madres. Me fascinó esto, o sea, ¿cómo puedo lograr
eso mismo que yo necesito o satisfacer esa misma necesidad, pero de una forma, y ya le podemos poner amorosa, respetuosa, tranquila, divertida, placentera, pero me gusta mucho porque es una forma también de quitarle esta carga tan fuerte pronto que tienen ciertas creencias, decir cómo es posible que haya creído esto, o sea, como que vienen con mucha carga, ¿no? Pero me encantó, o sea, si entendemos que tiene un para qué, Exacto. entonces también nos dejamos de juzgar por creer eso. Y yo creo que lo del para qué, ahí también has dado un punto clave que es otro de los obstáculos que iba a mencionar, y es que es parte, por supuesto, del autoconocimiento. Cuando no entendemos nuestro para qué, y sobre todo cuando no entendemos el para qué de nuestro hijo, pues es donde surgen los conflictos que son evitables, porque o sea, el conflicto en general no es evitable, siempre va a surgir, porque siempre va a haber necesidades diferentes, ¿no? Que no siempre se pueden gestionar de la manera ideal para todo el mundo. O sea, si tu hijo quiere jugar fuera, pero tú te tienes que ir y él tiene que venir contigo, pues obviamente ahí hay unas necesidades que no son compatibles en ese momento. Vale, ahí hay un conflicto. Pero si tú entiendes el para qué, yo creo que todo es mucho más llevadero. Y aquí también me gustaría decir que la comunicación es fundamental, es otro de los obstáculos que tenemos para nutrir la relación con nuestros hijos. Y es que no nos comunicamos de manera amorosa pero asertiva. Y sobre todo que no, como padres y como madres, no siempre entendemos lo que nos están comunicando nuestros hijos, porque muchas veces, la mayor parte de las veces, nuestros hijos se comunican con nosotros a través de su comportamiento, no de lo que dicen. Entonces, todo comportamiento, yo esto es un mantra que tengo desde hace años, bueno, desde que me convertí en madre, desde que empecé a estudiar estos temas en profundidad, mi mantra es, todo comportamiento es comunicación. Y yo creo que esto, además, en el caso de los padres y las madres de hijos neurológicamente diferentes, es fundamental, porque muchas veces tienen problemas de comunicación verbal, y entonces, más aún, todo comportamiento es comunicación, todo comportamiento es comunicación. Entonces, si tu hijo está R que R, dándote la vara con que mamá, cómprame esto, mamá, no sé qué, mamá, no sé cuántos, ¿tu hijo qué quiere? ¿Cuál es su para qué? Pues atención. Tu hijo seguramente quiere atención, o a lo mejor tu hijo en ese momento está cansado, o a lo mejor tu hijo en ese momento necesita un abrazo, yo qué sé, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero entender ese para qué de su comportamiento es fundamental para poder desarrollar mayor empatía y tener una mejor conexión, y también para evitar conflictos que realmente sí son evitables, ¿no? Y fíjate que eso lo jalo a la relación con la comida. También muchísimos padres, ¿no? Hay muchas quejas sobre es que mi hijo no quiere comer, o es que mi hijo lo veo como muy ansioso y siempre me está pidiendo comida, o llega y como que devora lo que hay en la mesa, o se queja de lo que hay, o sea, miles de quejas. Y qué diferente sería verlo a ver, ¿qué me quiere decir mi hijo con esto? O sea, ¿cuál es su para qué? ¿Qué necesita? ¿Qué está buscando realmente? Porque no es real, o sea, no es o sea, no está con la intención de, o sea, voy a molestar a mi padre, le voy a hacer la vida imposible, o yo me voy a hacer daño y no voy a comer. O sea, no, los niños no piensan así, pero es que no tienen otro recurso para comunicar lo que necesitan. Exacto. ¿Cuál es la intención positiva de ese comportamiento que tiene tu hijo? Porque ahí hay un mensaje. O sea, es como las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Algunas son más difíciles que otras, pero no porque lo sean intrínsecamente, sino porque no las hemos gestionado bien, ¿no? Entonces, con los comportamientos es lo mismo. Están ahí para traernos un mensaje. Es una manera de comunicarnos. Obviamente no es la más efectiva. Bueno, vamos a ver, para los niños es muy efectiva. Pues claro, no tienen otra. Comunicarse con el comportamiento, porque si tu madre no te está prestando atención por lo que sea, y tú vas y haces una picia, que decimos en España, es decir, vas y haces una travesura. Una travesura, te puedo asegurar que tu madre te va a prestar atención. Claro. Es súper eficaz, claro, exacto. Entonces, si te avientas una pataleta, también. También, exacto. Pero entonces los padres nos quedamos en la superficie, que es el niño me está molestando porque ha cogido una pataleta, porque está perdiendo los estribos en el supermercado, porque me está gritando, porque está montando aquí una escena. Ok, pero es que seguramente tu hijo en los momentos previos te estaba dando bastantes señales de que necesitaba tu atención, o de que estaba cansado, o de que está ya harto de estar en el supermercado, o de lo que sea. Pero tú no los has pillado, no has visto estas señales. Entonces, claro, entonces llega la explosión del volcán, ¿no? Y además ahí es donde, claro,
entonces reaccionamos ante ese comportamiento, nosotros muchas veces perdemos los estribos también, o sea, ellos tienen su pataleta, nosotros tenemos la nuestra, y luego nos sentimos culpables. Entonces, si nos enfocamos en la intención positiva de, ok, este comportamiento, ¿para qué? ¿Qué me está queriendo decir mi hijo con esto? No quiero decir con esto que vayamos a evitar las pataletas, por supuesto que no, pero seguramente sí que vamos a evitar la culpa porque vamos a ser capaces de conectarnos mejor con esas necesidades de nuestros hijos. Y también porque, volviendo a lo que decía al principio, si nosotros somos vulnerables, a mí me ha pasado con mi hijo que se ha empeñado en lo que sea y yo le he dicho, Adrián, no puede ser ahora no puede ser, cariño, porque es que ahora mamá se tiene que marchar. Y yo sé que esto te causa decepción, pero es así. Entonces, cuando eso lo haces de manera amorosa y también les invitas un poco a ver tu mundo interior, yo muchas veces le digo a Adrián, hijo, me siento mal, me siento mal, me siento triste por no poder X, ¿no? Le estás dando permiso primero de entender que estar triste o de estar decepcionado, pues es que es el pan nuestro de cada día, eso nos pasa todos los días. Que cómo nos relacionamos con esa emoción cambia nuestra experiencia, ¿no? Entonces, tu hijo a lo mejor tendrá la pataleta, pero después de tener la pataleta seguramente vendrá y te dirá, lo siento mamá, es que no pude gestionarlo. Bueno, no te voy a decir gestionar, ¿no? Pero a lo mejor te dirá, es que no pude hacer otra cosa. A veces mi hijo me dice eso, lo siento, es que no pude hacer otra cosa. Y yo le digo, ok, no pasa nada, cariño. Estamos aprendiendo herramientas para ayudarte y para ayudarme a mí y poco a poco lo vamos haciendo cada vez mejor y poco a poco las pataletas son pues menos frecuentes. Pero independientemente de que haya menos o más pataletas, lo que ha cambiado es que la relación, la conexión ha aumentado. Y eso ya es beneficioso, eso ya es Entonces, con el tema de la comida, es que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Por todo lo que comentas tú en este podcast y en todo tu trabajo, Ana, que está tan vinculada a la comida, al afecto, a la afectividad, que es uno de los ámbitos de la vida en los que más queremos controlar a los hijos. Claro. Y nosotros desde el punto de vista de los padres lo hacemos del miedo. Yo creo que es un control que viene del miedo, ¿no? Del miedo de no me va a comer suficiente, no va a crecer. Yo creo que lo interiorizamos como que es un reflejo de nuestra capacidad como padre o como madre de criar a nuestro hijo, ¿no? Y entonces es un ámbito de mucha inseguridad para muchos padres. Claro, e incluso para muchos padres, abuelos, por ejemplo, el que los niños rechacen la comida, también lo pueden incluso interpretar con que me estás rechazando a mí, mi cariño y mi atención, y toda la mañana que yo estuve cocinando, y para que a la mera hora me diga que no, le haga una cara, pues porque también nosotros proyectamos en la comida mucho de eso, o sea, la usamos ya como adultos como un vehículo para decir, oye, estuve pensando en ti, te atiendo, te cuido, y cuando viene esto, en vez de entender que mi hijo está rechazando la lasaña, no a mí, pero lo sentimos así. Sí, pero yo creo que aquí es donde el tema del autoconocimiento es fundamental, ese giro de 180 grados que hablaba antes, ¿no? Porque en ese momento tú puedes estar muy irritada, porque además has estado un buen rato en la cocina, cansada, claro. Y te lo vas a tomar muy personalmente, o sea, vas a decir, esto me está rechazando a mí, no está rechazando mi trabajo, todo mi esfuerzo, pero simplemente con darte cuenta de esto, puedes tomar una distancia, ¿no? Y aquí es donde el mindfulness pues, es una herramienta muy muy potente, ¿no? Para darte cuenta del propio diálogo interno que tú tienes. Si te das cuenta de ese diálogo, eres capaz, por lo tanto, de distanciarte de él y de darte cuenta de que, primero, los hijos no son una extensión propia, no son una extensión de ti, porque a ti te apetezca comer lasaña no quiere decir que a ti te apetezca comer lasaña, es así. Híjole, Mau, espérame, déjame hacer un alto, porque esa frase es muy fuerte y hay que repetirla. O sea, los hijos no son una extensión propia. Y este es un gran obstáculo también, seguimos hablando de los obstáculos. Es uno de los grandes obstáculos es ver que nuestros hijos, que lo que hacen, que lo que dicen, que cómo son ellos mismos en su individualidad es de alguna manera un reflejo de nuestra valía propia, de nosotros como padres y como madres. Esto es muy heavy, porque además, porque además aquí la frase implícita en ver a nuestros hijos como una extensión de nosotros mismos es no me puedo cambiar a mí o me cuesta mucho cambiarme a mí, así que te voy a cambiar a ti.
que es más fácil, ¿no? Porque claro, cuando son pequeñitos, pues les podemos controlar más fácilmente, entre comillas, desde fuera. Pero nosotros pensamos, esto es inconsciente, obviamente que es inconsciente. No creo yo que nadie se siente ahí y decir, yo no me puedo cambiar, pues voy a cambiar a mi hijo. Pero esto es muy común, las frustraciones las proyectamos hacia nuestros hijos. Lo que nosotros no hemos podido conseguir en nuestra propia vida, muchas veces queremos que lo consigan nuestros hijos. Es una manera como decir, ok, yo no lo puedo hacer, pero ahora lo vas a hacer tú por mí. Y estos son cargas muy, muy fuertes, que son además inconscientes y que en muchos casos, al no ser conscientes ni ser explícitas, pues de ahí vienen, ¿no? Muchas veces las disfuncionalidades que tenemos, tanto psicológicas como emotivas de adultos, pueden venir de cargas, digamos, no resueltas que son cosas, es como la imagen es como la de una maleta, ¿no? Que es que yo voy por el mundo caminando y me cuesta tanto y resulta que es que tengo aquí una maleta que no es mía, que está llena de cosas que no son mías, ¿no? Y justo iba a mencionar esto que dices, porque eso es lo que yo veo todos los días en el consultorio, ¿no? Yo trabajo con adolescentes y adultos, no trabajo con niños, y de verdad que todos los días lo que sale es esa herida de no he podido cumplir con las expectativas de mis padres, de estoy cargando con lo que ellos querían, con lo que ellos no querían, estoy cargando con las creencias de ellos, estoy cargando con sus propias heridas, con sus cosas no resueltas, y entonces, y cuántas veces no que estamos cargando eso justo en el cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, y es hasta que no nuestro cuerpo nos avisa a través quizá de una enfermedad, a través quizá de una depresión, a través de alguna conducta compulsiva, que nos damos cuenta, utilizando tu ejemplo, que es que traemos una mochila cargada de 80,000 cosas que no son nuestras y que nosotros no metimos ahí. Exacto. Y que por eso realmente la sanación de la relación con los hijos y la nutrición, ¿no? La nutrición de la relación con los hijos, el nutrir la relación con los hijos, independientemente de que seamos conscientes de ellos o no, o de que haya sido un objetivo explícito nuestro o no, va a repercutir en una sanación y en un nutrir de la relación con nuestros propios padres. Es inevitable, porque es que es un ecosistema. Y este es otro de los obstáculos que también quería mencionar, que es que muchas veces vemos al hijo como un individuo, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, y aquí estoy yo como su madre. Pero somos un ecosistema, y que incluye también a los otros hermanos, si los tiene, que incluye a tu pareja, o al padre o la madre de tu hijo, si no vives juntos, que incluye a los abuelos. Entonces, sí, hay una parte, somos una parte, pero es que también hay un ecosistema. Y ese ecosistema muchas veces no lo tenemos tampoco en cuenta. Y entonces esto simplemente es una manera de ampliar un poco nuestra visión para admitir y para honrar que hay muchas cosas ahí que tal vez no son individuales, ¿no? Que no dependen solamente del individuo. Híjole, Maui. De verdad que cada uno de estos temas, te voy a decir, incluso para mí que no soy madre, pero es que me dejan reflexionando muchísimo. O sea, muchísimo sobre, no soy madre, pero sí soy hija, ¿no? Entonces, sobre mi propia experiencia en la infancia, con mis padres. Sí, o sea, qué importante hacer estas revisiones. Y también me gustaría que habláramos sobre qué importante es reconocer que todos, o sea, vamos a llegar a esta experiencia pues con un bagaje, con heridas, con ideas. Y eso es lo más natural del planeta. O sea, no hay que castigarnos por, ay, no, todo lo que tengo que trabajar o todo lo que tengo que sanar o todas las creencias disfuncionales que tengo. Es decir, así llegamos todos. Sí, y aquí también esto es un mensaje súper importante porque muchas veces hablamos de esto y casi podemos acabar más deprimidas aún, ¿no? Esto es imposible, esto es misión imposible, ¿no? ¿Cómo podemos ser? No se trata de ser madres zen ni de ser madres, perfectas, ya lo había comentado antes. Yo creo que también la maternidad y las relaciones con los propios padres son una oportunidad para tomar conciencia de nuestro propio perfeccionismo y de nuestra propia autoexigencia, ¿no? Y entonces aquí el mensaje es que hay que tener compasión de nosotros mismos. Claro. Y por compasión me refiero a empatía y a aceptación de que todas estas dificultades, estos desafíos, de que todos esos momentos bajos en los que, bueno, creemos que no lo hemos hecho muy bien y tal, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con las herramientas y con las creencias y con el bagaje que tenemos en ese momento, ¿ok? Entonces,
aquí también lanzar esta petición de no hacer de la crianza o de la relación con los padres, ¿no? de las relaciones intergeneracionales, no hacer de esto una vara con la que compararnos, o sea, con la que e incluso con la que autoflagelarnos, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que la vulnerabilidad es muy importante y sobre todo la compasión propia, ¿no? El entender que lo hacemos lo mejor que podemos con el bagaje que tenemos. Entonces, la invitación es simplemente a explorar, es una exploración, es seguramente la exploración más potente que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Ya sea a través de la maternidad o ya sea a través de la sanación de la relación con nuestros padres. Yo creo que es la exploración, una de las exploraciones más potentes que podemos hacer. Así que hacerlo con corazón abierto, pero no desde un punto de vista de tengo que mejorar. No se trata de mejorar, se trata de estar con lo que hay ahí, ¿no? Que muchas veces ya solamente estar con lo que hay ya es suficiente. El problema es que ni siquiera estamos con lo que hay. Y justamente para las personas que quieran iniciar este proceso de autoconocimiento, de exploración, de poder cultivar mejor estos ingredientes básicos para nutrir la relación con los hijos, Maui, por favor, platícanos de tus servicios y compártenos tus datos de contacto. Muy bien, pues mi página web mi nombre es www.maguimoreno.com. De ahí pueden acceder a un kit de primera ayuda que sí está muy enfocado en padres de hijos con diferencias neurológicas, pero que francamente yo creo que es un kit de primera ayuda que se aplica a todos los padres, ¿no? Pero que habla de muchos de estos temas que hemos tocado hoy y que es totalmente gratuito. Y luego además estoy en YouTube, en el canal mi nombre, Magui Moreno, tengo un programa que se llama Autismo, Crianza y Mindfulness, en el que publico cada 2 semanas un vídeo sobre alguno de estos temas y siempre, pues doy consejos prácticos, herramientas o prácticas, siempre desde el punto de vista de vamos a hacer esto real, o sea, somos madres, no tenemos tiempo, no siempre tenemos energía, no siempre tenemos ganas, entonces enfocarlo todo mucho en lo que es la aplicación del mindfulness para el autoconocimiento, para la mejor gestión emocional. Bueno, van a encontrar todos los datos que nos acaba de compartir Maui aquí en las notas del episodio para que le puedan dar clic directo. Y queridísima, pues ya sabes que no te puedes ir de aquí sin las 2 preguntas que hago a todos mis invitados. Así es que platícanos de qué tiene hambre tu vida en este momento. Pues mira, en este momento yo creo que además muy apropiado a la estación del año en la que estamos, que es primavera, tengo ganas de florecer, tengo hambre de florecer, hambre de visibilidad, yo diría que es hambre de visibilidad, entonces tengo hambre de expandir, de llegar a más personas, desde que me enfoqué en este trabajo de apoyo y acompañamiento a padres y madres de niños con autismo. La verdad es que siento que es una misión muy bonita y que además es una misión que merece mucho la pena por la falta de apoyo que tenemos los padres. Entonces quiero llegar a más gente. Así que además te agradezco esta oportunidad de poder llegar a más personas, ¿no? A través de tu podcast. Encantada. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Pues mira, la que más me encanta es estar sola en silencio. Claro. O sea, eso me encanta. Me gusta mucho pasear por la naturaleza, siento que eso me recarga muchísimo, me nutre muchísimo. Y por supuesto el yoga y la meditación, ¿no? Como prácticas un poquito más tal vez formales, más estructuradas. Pero en general estos momentos de pausa con uno mismo, yo me los doy a menudo a lo largo del día. Soy una persona muy mental, entonces necesito pausar porque si no también me vuelvo el mono loco, se pone como súper hiperactivo. Entonces sí, momentos de pausa a solas y en silencio. Esa es mi fuente de nutrición. Muchas gracias, Maui, por compartir con todos nosotros. Les dejo un abrazo y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.